Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Detienen a personas bajo sospecha de robar un UTV. Curso de licencias de navegación para embarcaciones pequeñas de enseñanza para empleo en Aruba. Wingo continúa con sus vuelos exitosos de Aruba para Medellín de forma directa. Fuerte temblor se sintió en Colombia y afectó varios departamentos. Emergencias por fuertes lluvias que se registran en Ecuador. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para un tremendo fin de semana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos que ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Uno de ellos, la detención de 2 personas bajo sospecha de al parecer robar un vehículo UTV. Ayer jueves en la mañana, en el camino que va desde Cerro Teishi con dirección a la rotonda de Majuma, una patrulla se encontró con un accidente entre un bus y 2 vehículos. Los agentes policiales se dieron cuenta que allí un Aurobús, un pick-up y un Toyota Silvia colisionaron entre sí. Debido a que uno de los autos estaba en plena vía, pidieron otra patrulla para que pudiese cerrar la rotonda de Cerro Teishi. Según información recibida en el sitio, el conductor del Toyota al parecer iba a intentar pasar el vehículo, pero no se percató que el bus grande venía en la parte izquierda de la vía. Allí, por este motivo, alcanzó a impactar el otro vehículo, en donde allí el Toyota se fue en contra del pick-up. La policía de tráfico tomó datos de este accidente. En otro hecho, ayer en la mañana, la policía acudió a inmediaciones del muelle de cruceros para poder atender con el propietario de una compañía de alquiler de vehículos conocidos como UTV. Según lo que indicó, allí dejaron varios vehículos estacionados muy cerca al muelle para que cuando llegaran los turistas pudiesen abordar este tipo de autos. El jueves es uno de los días en que uno de estos vehículos desapareció. La policía procedió a recoger toda la información y allí varias patrullas también estuvieron en alerta. Al poco rato, allí en la mañana, este UTV fue localizado en la parte de Roy Francés con destino a Roitaqui. Según información de la policía, 2 sujetos estaban a bordo del vehículo y fueron detenidos. Los 2 allí fueron trasladados a la estación policial. El vehículo UTV fue incautado por las autoridades mientras que continúan las investigaciones. Y esta es una excelente noticia, pues por primera vez en la historia se está generando el curso de navegación para embarcaciones pequeñas de enseñanza para empleo y que ahora tiene su examen práctico. Esto lo dejó saber recientemente el ministro Glenber Cruz. Sabine de Groot, kwartiermaker de enseñanza para empleo. Nos está aquí en AWE para testigo de algo sumamente importante com het praktijkexamen de kleinvaarbewijs. Voor mij viaja de historia de curso de kleinvaarbewijs is de man aqui nessa comissão com saca e praktijkexamen aan. Até o outro renda slag, dus nós estamos mais contentes mesmo. Nós esperamos que tu renda te quede slag. E parte do praktijkexamen bem de novo, para sobre antes da teoria só, a outra praktijk erbij, de maneira que meneer bota saca por rijbewijs die auto, dan mensen passen theorie e passen por praktijk. Al para boto dan mensen kost sobre bonopo haal rijbewijs, bo carnet die boto para legítimo riba agua, sem botin bo papel na orde. Sem bosa bo teoria e sem bo core, sem bosa di core e boto. We zijn als introductie en praktijkexamen. Junto com nosso havenmeester, meneer Bujon, com nossa sumamente agradecida na JEPA sobre a raça um tremendo trabalho, junto com o docente de enseñanza para empleo, para set op toerisake. Nós está echt sumamente orgulhoso de toegenen como se passa o examen aqui. Te queda nada mais que manda palavra de para bien nos cursistas e alunos e para bisa curso na novo que vai começar pronto abril. Queda pendente de nos Facebook page e também de nos website de enseñanza para empleo, qual está www.epearuba.com.
Nós estamos tendo um atraso, maneira que ainda está, estamos tendo uma temporada que nós stop um rato com o vaarbewijs para revisar todo o material que nós estamos tendo e a demanda está assim um hoop grande que nós mesmo halen, pensei nós vai tras outro cultuurexamen dan, aanbodsteorie, les e tour e praktijkexamen. Dus a demanda está, se você não há cupo ainda, tem um pouco de paciência conosco sobre esta barreira. Para contact-nos, para ter mais informação ou para inscrever, sempre por livremente contact-nos na Enseñanza para Empleo. Nosso staff está sumamente contente para explicar o regras e requisitos. Então, você pode fazer via nosso Facebook ou via a website, pero também pode passar na oficina na Engelandstraat 33 e, además, pode chamar 582-5662. Nossa missão está para mirar a enseñança para emprego seguir avançar. Para mirar não ser ainda que estou tomando curso também avançar de uma forma digna, mas que hace uso de oportunidade para felicitar todos os graduados que passam curso de vaarbewijs. Hoop e éxito. Mijn naam is Luis Tromp, met examen instructor para vaarbewijs actualmente para Enseñanza para Empleo. Então, nós aqui na Palm Island, onde eu tenho 6 candidatos para passar para o exame de prático. Não passa teoria, agora que não vai passar prático. Então, se não logra passar bom, com resultado bom, então agora não por baixo, aí na carnet de vaarbewijs. Vaarbewijs está o seguinte, para pedir para chegar na vaarbewijs, você tem que escrever o mês in, buscar um papel de 5 florin, que você tem que escrever na rua, vai buscar um papel de dochter, quando você checa o wow e o reia, que você está ok. Então agora você vai começar a ler na enseñanza para emprego. Então agora você acaba de fazer teoria, você vai passar para o prático. Essa aqui está indo bom, todo cursista aqui já não está hobby tempo acaba de corrimento de boto, que é fácil para nós. Bom, então considero tudo ainda que passa aí na vaarbewijs, para na escola, o enseñanza para emprego tem, você agora você sim tudo regra não de lama e passa para prático, para agora você arriba lama, você aqui passa, agora você topa boto na arriba lama que se nada. Então considero tudo ainda para tomar coragem de passar para vaarbewijs. Não corre boto sem vaarbewijs, para o pai botar a ver polícia agora posto de rua. Nossa missão está para mirar a enseñanza para emprego seguir avançar. Para mirar não ser ainda que estou tomando curso também avançar de uma forma digna, mas que hace uso de oportunidade para felicitar todos os graduados que passam curso de vaarbewijs. Hoop e éxito. Cambiando de tema, sabemos que en los últimos meses el destino Medellín en Colombia es uno de los destinos predilectos por nuestra comunidad local, por todos los beneficios que ofrece, ecoturismo, de la parte de salud, de diversión y muchísimo más. Pues recordemos que Wingo continúa con estos vuelos directos para Medellín y desde Medellín. Wingo es un socio importante y valioso para el aeropuerto de Aruba y desde octubre del mes pasado ellos están volando la ruta adicional desde Medellín como una nueva puerta de entrada a Colombia. Los vuelos constantemente están llenos, Wingo está contento y nosotros también, según indicó Bárbara Brown del aeropuerto Reina Beatriz. Ella reaccionó frente a los rumores en los últimos días de que supuestamente Wingo pararía con los vuelos para y desde Medellín. Pues es bueno agregar que desde octubre del año pasado, Wingo opera en total 5 vuelos semanales desde Colombia, 3 desde Bogotá y 2 desde Medellín. Y en eso no hay ningún cambio, los vuelos continuarán y siguen estando llenos según el schedule. Al contrario, la señora Bárbara Brown indicó que hay una sonrisa en el rostro, pues están ampliando los vuelos desde julio próximo con vuelos directos entre Cali y Aruba. Desde octubre, la aerolínea Wingo de Colombia vuela
2 veces adicionales más por semana desde Medellín. Los vuelos son los miércoles y los sábados en un avión B737-800 con capacidad de 189 asientos, y los miércoles el vuelo sale a las 2:18 de Medellín y el vuelo de regreso es a las 5:56 desde Aruba. Los sábados los vuelos salen a las 10:08 de la mañana desde Medellín y llegan a Aruba a la 1:08 de la tarde. El vuelo de regreso sale a la 1:46 de Aruba y llega a Medellín a las 2:30. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con el sismo de 5.9 en la escala de Richter que afectó diferentes departamentos, entre ellos Bogotá. También se sintió en Santander, en norte de Santander, en la frontera con Venezuela. Un saludo especial para ustedes desde Bogotá, la capital colombiana. Aquí se sintió muy fuerte ese temblor del que les voy a hablar en exactamente 18 regiones del país, 18 departamentos. Hace muchos años no teníamos un temblor tan fuerte. Su epicentro a las 4 de la mañana, 18 minutos, fue Mesa de los Santos. Es una zona de habituales temblores, es en el nororiente de nuestro país. Podríamos decir que una zona casi fronteriza en Santander en la frontera con Venezuela, y se sintió muy fuerte especialmente en la zona central de Colombia. Generó ¿qué? Pánico, evacuaciones de cientos de edificios, de personas que a esa hora pues cogieron a sus niños, sus mascotas, sus familias y salieron hacia esos parques o zonas planas ya definidas como zonas de refugio, las zonas seguras, y las autoridades hasta el momento reportan daños en edificaciones. No hay mayores daños como tal, reportan grietas en varios edificios, en las paredes y los pisos, hasta ahora daños materiales, pero no se reportan heridos. Sin embargo, Gestión del Riesgo y el Servicio Geológico han dicho que mantienen pues los monitoreos activos por si se generan daños o registran algún tipo de daños en las horas siguientes a este sismo en diferentes regiones del país. Nos vamos ahora a Perú con una modalidad que tristemente está afectando a muchísimos comerciantes, y es la extorsión de bandas criminales que hacen estas vacunas. Pues sin embargo, uno de estos comerciantes decidió decirle no a estos extorsionistas y allí atacaron a su familia. Al final, y gracias a la rápida acción de la policía, lograron capturar a parte de esta banda. Esta mujer se salvó de milagro luego de ser víctima de extorsionadores que dispararon contra ella y su pequeña hija dentro de su bodega. Por suerte, la bala rebotó en una balanza y no alcanzó a la niña. Todo esto solo porque su esposo, que es dueño de la bodega en Caraballo, no aceptó pagar cupos. Oh viejo, escúchame. Ya se van a cambiar las cosas. 6 de la tarde quiero la plata, no te voy a esperar más tiempo. Inicialmente le exigían el pago de 5.000 soles, cifra que luego redujeron a 2.000. La presión también se dio mediante mensajes de WhatsApp y hasta le indicaron dónde debía colocar el dinero en efectivo en una calle de Puente Piedra. Mira, este es el cruce de Ventanilla. En este poste de basura lo vas a dejar. Mira. Pero este caso es solo una muestra del infierno que viven los bodegueros en Lima Norte. En total hay 10.000 negocios similares y de acuerdo a su asociación, el 70% de ellos ha sido o sigue siendo víctima de los extorsionadores, por lo que la gran mayoría ya no permite que sus clientes ingresen a los locales. Varios de nuestros socios, por ejemplo, han tenido que cerrar porque realmente su vida ya estaba en peligro. En algunos casos hasta les han puesto una granada en la puerta de su bodega. Pero en el caso del comerciante de Caraballo, él sí decidió denunciar los hechos y la policía organizó un operativo. Se dejó el dinero como ellos indicaron, ¿no? Pero previa coordinación con la policía, ¿no? Y se hizo el operativo el día lunes, ¿no? Que producto de los operativos hubo 5 detenidos, uno de ellos menor de edad y una femenina. Pero el Ministerio Público, la Fiscalía de Menores, ha dejado en libertad al menor. Ya, eso es tuyo, ¿no? Eso es tuyo, ¿no? ¿Por qué tú le disparas a la niña, no? Ya, tú le disparas. ¿Y qué tal lo que ocurrió en Paraguay? Un menor de apenas 5 años se les trajo un resorte que tenía al interior de su cuerpo. Después de hacer diferentes escáneres, se dieron cuenta que tenía este objeto al interior de su cuerpo. Se trata de un niño de 5 años de la ciudad de Mauricio José Troche, departamento del Guairá, que venía padeciendo de un cuadro respiratorio sostenido desde hace 3 meses. El paciente recibía medicamentos paliativos para esa afección, pero como no mejoraba su salud, se le practicó un estudio más complejo en el Hospital Regional de Villarrica.
Le realizaron una placa de tórax y visualizaron un elemento extraño alojado en el pulmón izquierdo, por lo que decidieron su traslado urgente hasta Asunción. En la noche del miércoles ingresó al INERAN y en la mañana de este jueves fue sometido a una intervención para extraerle el material incrustado en el bronquio, que finalmente resultó ser un resorte metálico. El niño continúa internado y sería dado de alta este viernes. Vamos ahora a Ecuador, en diferentes ciudades en donde continúa la emergencia y el drama debido a las fuertes lluvias que siguen afectando a su comunidad, no solamente por las inundaciones, pero también por el diario vivir. El informe es de Merlin Ochoa. Ahí están las consecuencias. Vean ese carro ahí cómo se quedó ahí arriba. La intensa lluvia empezó la tarde de este miércoles y se extendió al menos 12 horas en Guayaquil. Las precipitaciones estuvieron acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos que dejaron a la ciudad bajo el agua, afectando más a 13 zonas. La mañana de este jueves aún había sectores del norte inundados como Sauces 6, donde el agua cubrió calles e ingresó a las casas, algo inusual en ese lugar. Ayer llegaba el agua hasta acá arriba. Yo que vivo acá en la parte de abajo tuve que subir en la parte de arriba al tercer piso para que no me afectara el agua, ya que todas las cosas las perdí. Mire cómo sacó el agua de mi ventana. De acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, la intensidad del aguacero responde a varios factores climáticos que coincidieron. Por ejemplo, el ciclón Yaku, un sistema de vientos que gira en sentido de las manecillas de reloj y que genera lluvias fuertes, pero estas ráfagas de aire transportan humedad y nubes cargadas de lluvia que afectan a la región costa de Ecuador, en especial al puerto principal, donde se suma además el efecto de la oscilación Madden-Julian, que son ondas tropicales que producen nubes más grandes. Nos vamos ahora a Colombia, con lo indicado recientemente por el presidente Gustavo Petro, porque se le van a dar beneficios a más de 5.000 privadas de la libertad, mujeres que cometieron quizá delitos menores y que en este momento se encuentran pagando penas privativas en las diferentes cárceles, pues ahora se les van a dar ciertos beneficios. Figueroa. Durante la posesión de Aurora Vergara como nueva ministra de Educación en Quibdó, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley Acciones Afirmativas, que busca reducir los años de cárcel para mujeres condenadas por delitos menores. Este proyecto de ley para 5.000 mujeres es tan importante porque inicia otra manera de entender las cosas. Que la presa se junte con sus hijos liberados. Que el amor se pueda producir y no sea interrumpido por las cadenas. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó los beneficios que tendrán 5.000 mujeres cabeza de familia. Dependiendo la formación, las capacidades de cada mujer que quede inscrita en ese programa, pues podrá desarrollar unas actividades. Según dispone la ley, esas actividades deben ser de por lo menos 5 horas a la semana. Por cada 5 horas de trabajo de utilidad pública se redime una semana de privación de libertad. La sanción de la ley que entrega beneficios jurídicos a 5.000 mujeres condenadas la hizo el presidente durante la celebración del Día de la Mujer, donde destacó además que en manos de una mujer negra quede el futuro de la educación en Colombia. Y ahora nos vamos a nuestra hermana isla de Curazao, en donde, según lo que han indicado, los perros callejeros están afectando el diario vivir y una de las playas más bonitas allí en Curazao. La sobrepoblación de perros callejeros en Curazao sigue siendo una gran problemática a pesar de los esfuerzos de esterilización y castración del año pasado, organizados por una de las principales organizaciones sin fines de lucro por los derechos de los animales en Curazao. Muchos perritos tienen dueños, pero no están confinados en sus patios, pueden escapar y empezar a vagar por las calles, lo que agrava mucho más el problema. Ahora, una playa popular como lo es Caracas Bay se ha convertido en un lugar de reunión para muchos perros callejeros y siguen regresando en masa porque la gente tiende a darles comida. Los perros ocupan espacio en los arenales de la playa, corretean, abren bolsas de basura y son motivo de gran preocupación para los dueños de los restaurantes en la zona.
Han aparecido videos en redes sociales en donde los visitantes frecuentes de la playa piden a las autoridades que hagan algo con el problema de los perritos de la calle. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las complicaciones de la enfermedad de la tiroides. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wegi data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid. Mais data, com postpaid. Mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Participar para ganhar ano grátis de puxa sua comida preferida de Friskies e Cat Treehouse. Compra pack de comida de Friskies e pack de Friskies Party Mix Cat Snacks. WhatsApp o recibo ou deposite em ponto de venda participante. Feed their fantasy. Dal pest control llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. La gama en Baywalk. Bye. Llega, may bispa ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay un problema. Ya, May. Kita claro. Bájate un monstruo. Seguro. Buen día. Buen día. May, vos que trabajo acaba, vos esta cana llega. Viva mi pinche cabeza. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que son muchas y muchas las personas que están siendo afectadas por la enfermedad de la tiroides, pues esta es una glándula. Sin embargo, sabemos que hay tratamientos o también hay personas que ya desafortunadamente no tienen tratamientos para cuidar esta enfermedad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La glándula tiroidea, que se encuentra en la base del cuello, es responsable de regular la temperatura del cuerpo, el metabolismo, el crecimiento y desarrollo, así como la reproducción, entre otras. El desbalance se produce cuando las hormonas que secreta o son demasiadas o pocas. Lo más común que vemos es hipotiroidismo. Esto es que se produce muy poca hormona, el paciente tiene un metabolismo más bajo, intolerancia al frío, el corazón se pone más lento, la presión puede bajar, la piel se pone amarillenta, el pelo y la piel se ponen secos. Está el hipertiroidismo, que es menos común, y ahí es todo lo contrario, hay un estado hipermetabólico, taquicardia, palpitaciones, ansiedad, insomnio, irritabilidad. Además, el tiroides controla funciones del cuerpo como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión y el estado de ánimo. También existe la enfermedad de Hashimoto. La causa más común de hipotiroidismo es la condición que se conoce como Hashimoto, una tiroiditis autoinmune. Hashimoto, porque este japonés fue el que la describió, pero es una tiroiditis en que el cuerpo reconoce como ajena la glándula tiroidea y empieza a atacarla con anticuerpos. La glándula se llena de células inflamatorias y deja de funcionar. Las enfermedades del tiroides son más frecuentes en las mujeres que en los hombres, prácticamente 3-1. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les muestro a este hombre bajo los efectos del alcohol
que estaba casi que arruinando el baile de una quinceañera cuando estaba allí celebrando su cumpleaños. La fiesta de 15 años es el momento más esperado por muchas jovencitas porque, según se cree, es el día en que los padres y madres presentan a sus pequeñas a la sociedad. Sin embargo, una joven pasó un bochornoso momento cuando bailaba el vals, como se mostró en esta publicación. La joven estaba concentrada allí bailando con la fotografía de su padre. Todo marchaba bien hasta que un hombre en presunto estado de ebriedad entró en escena para arruinar su mágico momento. Él ingresó tambaleándose en la pista y caminó por el mismo lugar en que la adolescente danzaba. Segundos después, el sujeto cayó al piso y se quedó dormido ante la mirada desconcertada de la joven. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba, porque su tremendo jackpot de Loto 5. Loto cambiando vida llega con su jackpot de Loto 5 que ahora está en 525.000 florines para mañana sábado. Así que ya lo saben, con solamente 4 florines tendrán la posibilidad de ganarse 525.000 florines que tenemos en el jackpot de Loto 5. Recuerden, Loto, la Lotería de Aruba. Y a esta hora llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra, y en esta oportunidad les presento a este pequeño niño que, a pesar de las lluvias y de las inundaciones que se están registrando en el Perú, pues él decidió no dejar a un lado su mascota y tomarlo para poder pasar tremenda inundación. Las lluvias siguen afectando al norte de Perú. Producto de estas intensas precipitaciones, las calles de Piura estaban inundadas y los transeúntes tenían dificultades para movilizarse. Ante esto, una joven capturó una tierna escena protagonizada por un niño y su perrito. Las calles estaban totalmente inundadas y el menor decidió cargar a su perrito y cruzar la vía anegada junto a su can en brazos. Una internauta señaló la relación que había entre ambos. Son buenos amigos y por eso se ayudan. El video ha conmovido a muchos usuarios y acumula más de 400.000 vistas. De hecho, tiene más de 50.000 me gusta y 400 comentarios. Algunos internautas han comentado sensaciones que les generó este video. Y les dejo con esta historia conmovedora de amor, pues un joven decidió dejar sus hábitos, dejar la sotana porque se iba a convertir en sacerdote, porque se enamoró de una joven que por el contrario también estaba destinada a ser monja. Una de esas historias de amor que se viraliza. Maciel Pereira y Tomás Canson, la monja y el seminarista residentes en Perú, que colgaron los hábitos e hicieron de su historia de amor un boom en las redes sociales. Ambos descubrieron en diferentes momentos de su vida religiosa que este no era el camino y el destino los uniría después. Maciel estuvo durante 6 años en el convento, Tomás pasó 7 en el seminario. La monja y el seminarista se conocieron cuando aún usaban los hábitos en la clase de teología, pero hasta ese entonces solamente eran allegados. Recuerdo haber hablado máximo, 3 veces con ella en todos estos años. Realmente yo estaba súper enfocado en lo mío. Contó Tomás sobre el inicio de la relación, que en ese momento casi no era cercana. Ella pensaba que yo era un creído, no éramos amigos, según aseguró. Dan a entender que nos enamoramos dentro del convento y del seminario, cosa que nada que ver, recalcó Maciel en un reciente video publicado en su cuenta, pues ella y él se reencontraron tiempo después de abandonar la vida religiosa y ahí sí, empezó su historia de amor. Al principio solo tenían algo de curiosidad, pero en la primera cita, según lo que indicaron, la vi muy distinta, muy linda, con su bella sonrisa y su manera de vestir tan única, según relató Tomás. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación en Telearuba. Nosotros nos volvemos a ver el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un feliz fin de semana.